Buenos días, doctora Karina, responsable de la materia de Seminario Política y Legislación. Buenos días, compañeros del doctorado en Administración. Me es muy importante saludarles y decirles que a través de estos cursos que hemos visto, pues nos estamos formando de una manera muy profesional. Bueno, a continuación me voy a presentar. Mi nombre es Isaac Rodríguez Alonso. Soy catedrático a nivel licenciatura y maestría en diferentes estados del país. También doy cursos en algunos colegios de contadores. También doy cursos en algunos países como Sudamérica, Ecuador, relativo a las cuestiones financieras de normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera, elaboración de estados financieros con normas internacionales, ¿verdad? Entonces, antes de hablar de nuestra materia, que es propiamente el tema sería derecho administrativo. Antes de hablar de derecho administrativo, debemos definir lo que es el Estado, ¿verdad? Y el Estado, pues, es el conjunto de tres caracteres: gobierno, población, territorio. Y en este sentido podemos hablar lo que es la política de gobierno. El gobierno debe de convertirse en socio, habilitador y colaborador, es decir, debe gobernar a los ciudadanos. La administración pública se puede presentar como una estructura de red horizontal y descentralizada, interdependiente y consensual, de manera que pueda responder a los intereses diferenciados de los ciudadanos, tratándolos como socio. De esta manera, la política de gobierno es todo acto administrativo que se transforma en un acto de gobierno, con el requisito de que tuviera un fin político evidente, que se trata de una noción vaga y peligrosa por prestarse notablemente a la arbitrariedad. Por otro lado, me gustaría hablar de los antecedentes para podernos situar en el tiempo. Resulta muy importante la época clásica del pensamiento político, pertinentes a los siglos XVII y XVIII, donde se sientan las premisas de los futuros estudios. Posteriormente, la escuela francesa, partiendo de 1789, en el desarrollo de la Revolución Francesa y en la lucha de los gobernados para no tener no solo obligaciones ante la monarquía, sino para tener derechos, iniciando así el establecimiento de los principios fundamentales del derecho, cuyos principales exponentes, por poner un ejemplo, es Maurice Harieu, entre otros. Al caer el régimen imperial y desarrollarse en el espíritu de legalidad, el acto de gobierno se presentaba como una pieza discordante en el derecho público francés. La doctrina pensó, sin embargo, en un comienzo que el acto administrativo fuera totalmente erróneo o condenable, sino consideró que lo que estaba mal era lo mismo, fuera fundamentalmente en el fin político administrador, ¿verdad? Todo esto es súper importante para que entendamos lo que es el derecho administrativo. Se creyó que solo era necesario suprimir ese criterio del fin o móvil político en cuanto medio o de determinar qué actos escapaban del control jurisdiccional y sustituirlo por otro objetivo que restringiera el acto de gobierno a los límites precisos. Se intentó determinar un acto administrativo y cuándo era gobierno, fijándose directivas que señalaban una superación precisa destinada a evitar qué posible transformación de un simple acto administrativo. Posteriormente, el concepto de acto administrativo, donde el maestro José Gabriel de la Paz nos define que son actividades cooperativas dirigidas para poder obtener los objetivos planeados. Para una organización implica el poder aplicar técnicas de planeación, organización, integración, entre otros, ¿verdad? La administración como técnica aplicada es común en las organizaciones tanto en el ámbito público como en el privado. Sin embargo, Jorge Fernández Ruiz nos define que es estrictamente la administración pública el conjunto
de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés. Todo esto es muy importante. La FERRIU considera que la administración pública es asegurar la aplicación diaria de las leyes, ¿verdad? Algo muy parecido de lo que pasa en México. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando surge el IVA, en el primer país que surge fue en Francia, y luego lo empiezan a retomar los diferentes países, ¿verdad? Es muy importante cuidar la relación de los ciudadanos con la administración central o local y de las diversas administraciones, entre ellas gobernar, ¿sí? A lo largo del tiempo se consideró que el derecho administrativo tenía el objetivo de poder regular la estructura del poder ejecutivo y que la actividad de ese poder y los organismos que lo integraban era la materia de la ciencia de la administración pública. Actualmente el derecho administrativo es una rama del derecho público muy importante que sirve para la existencia de la relación de las personas con las instituciones y entidades públicas, teniendo el objeto el estudio de las reglas jurídicas que conciernen a la acción. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos el fundamento. En el artículo 90 nos hace mención que la Administración Pública Federal deberá ser centralizada y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública o Estatal que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del órgano administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación. Es muy importante observar la estructura de la ley orgánica, por poner un ejemplo, de la Administración Pública Federal, ¿verdad? Bueno, en el derecho ambiental se encuentra regulado por un órgano centralizado como es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aquí tenemos otro ejemplo. Es muy importante ver las funciones de todas las secretarías. Las ramas especializadas del derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que los estados dictan en el marco de su propio ordenamiento jurídico para regular los aspectos sociales de los fenómenos religiosos que a continuación se muestran en algunas de ellas. ¿Verdad? Un ejemplo es en materia de derecho aduanero, regulado por un órgano centralizado que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Junto con un órgano desconcentrado, siendo esto la Administración General de las Aduanas. Algo muy importante que podemos decir, como vemos, como yo lo veo y lo conceptualizo en la práctica profesional, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un órgano centralizado y a través del SAT, que es un órgano también desconcentrado, pues el SAT lo ayuda a que podamos hacer ciertos trámites fiscales. Y ya en la práctica, por ejemplo, si hablamos de derecho administrativo, tenemos también que hablar de actos administrativos. Muchas obligaciones, muchas sanciones, se les notifica a los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, a través de buzón tributario. Por ejemplo, una multa. Y tenemos que desvirtuar de que en realidad, por ejemplo, si presentamos la declaración, que no somos acreedores de esa multa. Si no lo desvirtuamos, pues la autoridad fiscal nos hará acreedor una sanción, ¿verdad? Nos podrá embargar a través de sellos. Bueno, vamos a seguir platicando de todo esto que es muy importante. En el derecho administrativo, la mayoría de las ramas jurídicas suelen citarse en una lista de fuentes, que son en realidad las fuentes formales o los documentos donde se encuentran las normas de nuestra materia y aquellos otros textos, ideas o actividades que pueden contener directa o indirectamente reglas, elementos supletorios interpretativos. Todo esto es muy importante lo que vamos a mencionar, porque en el derecho mexicano hay una lista conforme a la jerarquía de las leyes. Y en primer lugar, la máxima ley que tenemos, pues tenemos la Constitución Política de los Estados Mexicanos, junto con los tratados,
convenios internacionales, posteriormente tenemos leyes federales, leyes locales, reglamentos, decretos, jurisprudencias y doctrinas. Todo esto es muy aplicable a todo lo que es el derecho administrativo. Bueno, aquí tenemos todas las funciones en la siguiente diapositiva de los poderes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, ¿verdad? Vamos a mencionar algo muy importante. El Poder Ejecutivo a nivel federal está a cargo del presidente de la Nación, a nivel estatal del gobernador, ¿verdad? Y del municipal, del presidente municipal. En el Poder Ejecutivo se encuentra conformado por los diputados, por los senadores. El Poder Judicial está conformado a nivel federal por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a nivel estado por los magistrados y municipal por los jueces menores y de paz, ¿verdad? Bueno, quiero decirles, compañeros, que tenemos, doctora, una lista de todos los recursos que utilizamos, libros, ¿verdad? Direcciones electrónicas que a continuación se muestran. Y decirles que muchas veces, seamos personas físicas o morales, no se dan cuenta de que en realidad tenemos en ciertas situaciones profesionales, sí estamos aplicando el derecho administrativo. A mí me ha tocado verlo, bueno, y en cierto momento defender contribuyentes en materia fiscal donde nos notifican cierto acto administrativo. Es algo muy importante el derecho administrativo. Muchas gracias a todos por su atención. Les espero sea este material sea útil para su formación. Gracias a todos. Buen día.